Capítulo 1. El dilema del tejedor. Hace mucho tiempo, en una bulliciosa ciudad al pie de las montañas, vivía un tejedor llamado Elías. Su nombre era conocido en todo el pueblo, ya que su habilidad para tejer era inigualable. Con una destreza excepcional, Elías creaba intrincados diseños en telas de la mejor calidad, que iban desde delicadas mantas para las casas de los aldeanos hasta los elaborados tapices encargados por los nobles del lugar. Cada pieza que salía de su taller parecía un reflejo de su alma, cada hilo entrelazado con cuidado y precisión, cada diseño bordado con una paciencia infinita. El taller de Elías era su santuario. Al entrar, el aroma de los hilos de lana, lino y algodón se mezclaba con el suave crujir de la madera del telar. Sus herramientas, cuidadas con esmero, estaban perfectamente dispuestas, y sus hilos de colores brillaban en estantes ordenados. Para Elías, no había mayor placer que sentarse frente a su telar, dejando que sus manos se movieran con la misma precisión y elegancia con la que un músico toca su instrumento. Cada día, se sumergía en su trabajo con total dedicación, como si cada tela que tejiera tuviera un propósito más allá de ser solo una prenda, sino un testimonio de su arte. Un día, mientras preparaba su telar para iniciar una nueva obra, Elías notó algo que nunca antes había visto, un pequeño desgarro en la madera. El daño era minúsculo, casi imperceptible, pero lo suficiente como para inquietarlo. «Es solo un daño menor», murmuró para sí, pensativo. «Lo arreglaré mañana». Sin embargo, el telar ya estaba listo para su nuevo proyecto, y no quería perder tiempo. Había recibido una gran cantidad de encargos, y tenía que cumplir con ellos para seguir manteniendo su buena reputación. Así que, con una ligera preocupación en su mente, Elías decidió dejar el problema de lado, concentrándose en lo que parecía ser más urgente. Día tras día, se sumergía en su trabajo, tejía tela tras tela, y cada vez que se acercaba al telar, lo miraba con cierto fastidio, recordando el pequeño desgarro que había dejado sin reparar. Pero no era algo tan grave. ¿Quién iba a notar un simple rasguño en la madera? Su mente le decía que no valía la pena interrumpir su flujo de trabajo por algo tan insignificante. Los días pasaron y Elías se olvidó por completo de la pequeña grieta. Sus clientes estaban satisfechos, los nobles apreciaban su arte, y los aldeanos seguían confiando en él para sus encargos. El telar, a pesar de su pequeño defecto, continuaba funcionando con la misma eficacia, y Elías, sumido en su rutina, se sentía cómodo. «Mañana lo arreglaré», se repetía una vez más. Pero mañana nunca llegaba. Pasaron semanas, y la vida de Elías continuó con su curso habitual. Un día, recibió un encargo muy especial del alcalde de la ciudad. Debía crear un tapiz elaborado que adornara la sala principal del ayuntamiento. Este trabajo era muy importante. El alcalde tenía grandes expectativas, y por lo tanto, Elías debía asegurarse de que todo fuera perfecto. Él tejió con esmero, entrelazando los hilos de manera meticulosa, y la obra prometía ser una de sus mejores. Pero el pequeño desgarro en el telar seguía presente, y Elías, aunque consciente de él, no se había detenido a repararlo. Finalmente, el día llegó cuando Elías estaba casi terminando el tapiz. Mientras trabajaba, una de las maderas del telar cedió, debilitada por el paso del tiempo y la negligencia. En un fatídico momento, el hilo se rompió con un fuerte crujido, y el telar comenzó a tambalear. Antes de que Elías pudiera reaccionar, la estructura colapsó, y el tapiz, que había costado tanto esfuerzo, cayó al suelo incompleto, destrozado por el desastre. Elías quedó paralizado. En ese instante, todas las horas de trabajo,
Las piezas que había tejido con tanto cuidado y la esperanza de completar el tapiz con éxito, se desmoronaron ante él. Su primer pensamiento fue que, si solo hubiera reparado el desgarro en la madera cuando aún era pequeño, esto no habría sucedido. La simple reparación que podría haberse hecho en minutos ahora requería una solución costosa y mucho más tiempo. La obra, que había sido el mayor orgullo de Elías, se había arruinado por completo. Su taller, que siempre había sido un lugar de orgullo, un santuario de trabajo meticuloso y dedicado, se convirtió en el escenario de una amarga lección, la procrastinación. Elías, abrumado por la magnitud de su descuido, se dio cuenta de que la falta de acción frente a los pequeños problemas había llevado a una gran catástrofe. Su reputación, que hasta ese momento había sido impecable, estaba ahora en peligro. ¿Cómo podría entregar un tapiz incompleto al alcalde? ¿Cómo podría recuperar la confianza de sus clientes después de este desastre? Sentado en su taller, entre las ruinas de lo que alguna vez fue una obra maestra, Elías comprendió la magnitud de su error. El daño, que parecía tan insignificante al principio, ahora se presentaba como el peor de los males. La lección que nunca imaginó que aprendería, una lección que probablemente ya había oído en algún momento de su vida, lo golpeó con fuerza. A veces, las cosas pequeñas, cuando se ignoran, pueden llevar a consecuencias mucho mayores. De esta manera, Elías entendió que no bastaba con tener habilidades excepcionales ni ser reconocido por su trabajo. Lo más importante era ser responsable con los detalles, por pequeños que fueran. De haber atendido el problema de inmediato, el desastre nunca habría ocurrido. Capítulo 2. El costo de la negligencia. Elías intentó desesperadamente salvar su obra maestra, pero el daño en el telar era demasiado grave para una reparación sencilla. Su herramienta más valiosa, que durante años había sido el pilar de su oficio, ahora estaba inutilizable. Con pocas opciones disponibles, decidió buscar la ayuda del carpintero del pueblo, un hombre llamado Tomás, conocido por su habilidad y precisión en la madera. Tomás inspeccionó el telar con detenimiento. Pasó sus manos por la madera desgastada, palpando las grietas que se habían extendido a lo largo de la estructura. Finalmente, levantó la vista hacia Elías y le dijo con un tono de reproche: «Esto podría haberse arreglado en cuestión de minutos si me hubieras llamado cuando el daño aún era menor. Ahora, las grietas se han extendido, y la madera está débil. Tendré que desmontar todo el telar y reconstruirlo casi desde cero. Necesitaré varios días, tal vez una semana». Elías sintió un nudo en el estómago. No tenía varios días, el alcalde esperaba su tapiz en 2 jornadas. Intentó convencer a Tomás de acelerar el trabajo, pero el carpintero, consciente de que un trabajo apresurado solo empeoraría las cosas, se negó rotundamente. «Elías, lo barato sale caro», dijo Tomás con firmeza. «Si no hago esto bien, el telar volverá a romperse». El retraso fue devastador para Elías. No solo perdió la oportunidad de cumplir con el encargo del alcalde, sino también su confianza. Cuando el día de la entrega llegó y el tapiz aún estaba incompleto, el alcalde, visiblemente molesto, envió a un emisario para retirar el pedido. «El alcalde no puede confiar en alguien que no cumple sus plazos», dijo el emisario fríamente, dejando a Elías con una obra a medio terminar y una sensación de profunda vergüenza. Las noticias sobre el fracaso de Elías se propagaron rápidamente por el pueblo. Lo que antes eran constantes pedidos de nobles y aldeanos se convirtió en un silencio abrumador. Los clientes comenzaron a buscar otros artesanos, y el taller de Elías, que alguna vez había sido un centro de actividad y creatividad, quedó desierto. Sus estantes,
antes repletos de hilos de colores, ahora parecían un recordatorio de todo lo que había perdido. Sentado en una esquina de su taller, rodeado de carretes de hilos sin usar y herramientas polvorientas, Elías no podía evitar recordar las palabras de su abuela. Ella solía sentarse junto al fuego, remendando calcetines con una paciencia infinita. Mientras trabajaba, repetía una frase que ahora resonaba con fuerza en la mente de Elías. Más vale prevenir que lamentar. En su infancia, Elías había escuchado esas palabras una y otra vez, pero nunca les prestó demasiada atención. Para él, eran simplemente una expresión más, algo que los mayores decían sin motivo aparente. Ahora, esas palabras tenían un significado profundo. Su abuela le había explicado que los pequeños problemas, si se resolvían a tiempo, podían evitar complicaciones mayores. Pero Elías había ignorado esa lección, y las consecuencias estaban frente a él. No solo había perdido un encargo importante, sino también la confianza de su comunidad y el orgullo en su propio trabajo. Reflexionando sobre su situación, Elías se dio cuenta de que su negligencia no solo le había costado dinero y prestigio, sino también algo mucho más valioso, su reputación. En un pueblo pequeño como el suyo, la confianza era fundamental. Los aldeanos no solo valoraban la calidad de su trabajo, sino también su fiabilidad. Y ahora, ambos aspectos habían sido puestos en duda. Durante días, Elías se sumió en un profundo arrepentimiento. Cada rincón de su taller le recordaba su error, los carretes de hilo acumulando polvo, el telar desmantelado en el taller de Tomás, y el tapiz inacabado que yacía en un rincón como un testimonio silencioso de su procrastinación. Pero en lugar de hundirse por completo, Elías comenzó a buscar formas de redimirse. No puedo cambiar lo que ya pasó, pensó un día mientras observaba el amanecer desde la ventana de su taller, pero puedo aprender de esto y asegurarme de que no vuelva a suceder. Con esa resolución, Elías decidió adoptar un enfoque diferente hacia su trabajo y su vida. Empezó por pedir disculpas al alcalde y a algunos de sus clientes más fieles, explicando lo que había ocurrido y prometiendo que no volvería a decepcionarlos. Aunque no todos aceptaron sus disculpas de inmediato, su sinceridad comenzó a sembrar pequeñas semillas de confianza. Mientras esperaba a que Tomás terminara la reparación del telar, Elías dedicó su tiempo a reflexionar sobre sus hábitos. Reconoció que su tendencia a dejar las cosas para después no solo había afectado su trabajo, sino también su vida personal. Comprendió que cada pequeña decisión que tomaba tenía un impacto acumulativo, y que ignorar los problemas, por pequeños que fueran, solo los hacía crecer con el tiempo. Cuando finalmente el telar estuvo listo, Elías lo recibió como si fuera un regalo nuevo. Prometió cuidarlo mejor y nunca más dejar que un pequeño problema se convirtiera en un gran desastre. Poco a poco, comenzó a recuperar la confianza de sus clientes, demostrando con acciones y no solo palabras que había aprendido la lección. El costo de su negligencia había sido alto, pero Elías decidió que ese error sería la piedra angular de una nueva etapa en su vida. Con cada tela que tejía, recordaba las palabras de su abuela, grabándolas en su mente y en su corazón: más vale prevenir que lamentar. Capítulo 3. El nacimiento de un proverbio. Elías, tras haber aprendido de sus errores, decidió que nunca más permitiría que la procrastinación lo llevara a otro desastre. Cada mañana, antes de comenzar su jornada de trabajo, inspeccionaba su taller meticulosamente. Revisaba su telar, afilaba sus herramientas y aseguraba que cada hilo estuviera en perfecto estado. Adoptó el hábito de arreglar cualquier pequeño defecto en el momento en que lo detectaba, sin excusas ni dilaciones. Esta nueva disciplina comenzó a transformar no solo su trabajo, sino también su vida. Su atención al detalle y su dedicación volvieron a atraer a los aldeanos,
quienes confiaban en que sus encargos serían entregados puntualmente y con la calidad excepcional que siempre había caracterizado a Elías. Las nobles damas de la ciudad, impresionadas por los elaborados diseños que salían de su taller, comenzaron a hablar maravillas de él. Pronto, su taller volvió a estar lleno de pedidos, y la reputación de Elías fue restaurada. Con el paso de los años, Elías no solo recuperó lo perdido, sino que también se ganó un respeto aún mayor. Los aldeanos no solo admiraban su talento como tejedor, sino también su integridad y diligencia. Su taller se convirtió en un símbolo de perseverancia y dedicación, y su historia comenzó a circular como un ejemplo de superación. Finalmente, llegó el día en que Elías decidió retirarse. Había trabajado arduamente toda su vida, y ahora quería dedicar sus días a enseñar a los más jóvenes los secretos del tejido y las lecciones que había aprendido. Vendió su taller a un aprendiz prometedor, asegurándose de que el negocio continuaría prosperando en buenas manos. Aunque Elías dejó de tejer profesionalmente, su legado no desapareció. Los aldeanos recordaban con cariño cómo había transformado un error en una valiosa lección de vida. La frase que su abuela le había enseñado, "más vale prevenir que lamentar", comenzó a utilizarse cada vez más en el pueblo. Se decía en los mercados, en los hogares y en las reuniones, como un recordatorio constante de la importancia de actuar a tiempo. Con el tiempo, este dicho trascendió las fronteras del pueblo. Los comerciantes que visitaban la ciudad lo llevaron a otros lugares, repitiéndolo en sus viajes. Se convirtió en un proverbio conocido en toda la región, y generaciones futuras lo utilizaron para enseñar a sus hijos a no postergar las cosas importantes. Pero el impacto de Elías no terminó ahí. Los jóvenes que aprendieron de él no solo adoptaron sus técnicas de tejido, sino también su filosofía de vida. En sus talleres, colgaban pequeños carteles con el proverbio, recordándose a sí mismos que la diligencia y la previsión son esenciales en cualquier oficio. Su historia también se contó en las escuelas locales, inspirando a los niños a valorar el trabajo duro y la responsabilidad. Para Elías, este era el mayor logro de su vida. En sus últimos años, sentado en el porche de su modesta casa, veía cómo el pueblo prosperaba, sabiendo que su experiencia había dejado una huella. No solo era recordado por sus hermosos tapices, sino por la sabiduría que compartió con su comunidad. En el corazón del pueblo, frente a la plaza principal, había una pequeña placa colocada en honor a Elías. En ella se leía: "En memoria de Elías, el tejedor que nos enseñó que un pequeño esfuerzo a tiempo puede evitar grandes pérdidas. Su legado vive en nuestras palabras y en nuestras acciones". Así, la historia de Elías y la lección que aprendió no solo sobrevivieron al paso del tiempo, sino que se convirtieron en una guía para todos aquellos que escuchaban su historia. Su vida fue una prueba viviente de que, aunque los errores son inevitables, siempre podemos aprender de ellos y convertirlos en oportunidades para crecer. Y gracias a su experiencia, el proverbio "más vale prevenir que lamentar" sigue resonando en la memoria colectiva, recordando a todos que incluso los pequeños actos de diligencia pueden tener un impacto duradero. La moraleja de la historia, reflexión profunda sobre el valor de la prevención. La historia de Elías, el tejedor, encapsula una lección universal que trasciende generaciones y culturas: la procrastinación, aunque tentadora en el momento, puede convertirse en la raíz de grandes problemas. Ignorar un pequeño defecto, una tarea pendiente o un conflicto aparentemente insignificante puede desencadenar consecuencias que no solo consumen más tiempo y recursos, sino que también generan estrés y arrepentimiento. El ejemplo de Elías nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos los desafíos cotidianos. En el caso del tejedor, un pequeño desgarro en su telar, que pudo haber sido reparado en minutos,
se convirtió en un desastre que afectó su reputación, su sustento y su relación con la comunidad. Esta simple omisión no solo comprometió su trabajo, sino que le costó la confianza de quienes dependían de su puntualidad y habilidad. En la vida, todos enfrentamos situaciones similares. Una pequeña tarea postergada, una relación descuidada o una señal de advertencia ignorada en nuestra salud puede parecer trivial en el momento. Sin embargo, con el tiempo, esas pequeñas omisiones se acumulan, convirtiéndose en problemas mucho más grandes y difíciles de manejar. La moraleja de esta historia no solo resalta la importancia de actuar a tiempo, sino también de adoptar una mentalidad proactiva en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando abordamos un problema temprano, no solo lo resolvemos antes de que crezca, sino que también cultivamos la disciplina y la responsabilidad necesarias para manejar los desafíos de manera efectiva. Aplicaciones de la moraleja en la vida diaria. En la salud, ignorar síntomas leves o retrasar visitas al médico puede llevar a complicaciones graves. Cuidar de nuestra salud desde el principio, con chequeos regulares y atención a las señales de nuestro cuerpo, puede prevenir enfermedades mayores y costosas. En las relaciones, pequeños desacuerdos o malentendidos, si no se abordan, pueden escalar y dañar relaciones importantes. La comunicación abierta y honesta, junto con el esfuerzo por resolver conflictos rápidamente, fortalece los lazos y evita rupturas innecesarias. En el trabajo y los estudios, procrastinar tareas o proyectos crea una acumulación de trabajo que resulta estresante y de menor calidad. Al enfrentar nuestras responsabilidades de inmediato, no solo cumplimos con nuestras metas, sino que también reducimos el estrés y mejoramos nuestro desempeño. En el mantenimiento del hogar. Como el telar de Elías, ignorar reparaciones pequeñas en el hogar puede llevar a costosas renovaciones. Desde una gotera en el techo hasta un electrodoméstico que funciona mal, atender estas pequeñas fallas a tiempo evita gastos mayores. En las finanzas. Postergar pagos o no planificar nuestras finanzas puede conducir a deudas y problemas económicos. La gestión proactiva, como ahorrar y pagar cuentas a tiempo, asegura estabilidad financiera y paz mental. El valor intangible de la prevención. Más vale prevenir que lamentar no es simplemente un consejo práctico, es una filosofía de vida. Nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto acumulativo. Al actuar con previsión, no solo evitamos complicaciones, sino que también cultivamos una vida más ordenada, eficiente y plena. La historia de Elías nos muestra que incluso los errores más significativos pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje. Su decisión de cambiar su actitud hacia los problemas le permitió recuperar su reputación y convertirse en una inspiración para otros. Su experiencia es un recordatorio de que siempre estamos en control de nuestras decisiones, y que el momento para actuar es ahora. En última instancia, esta lección no solo se trata de evitar problemas, sino de vivir con mayor conciencia. Al adoptar la práctica de resolver problemas pequeños antes de que crezcan, estamos invirtiendo en nuestro bienestar futuro y demostrando respeto por nuestro tiempo, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades. Así como Elías logró superar sus desafíos y dejar un legado duradero, nosotros también podemos transformar nuestra vida mediante pequeñas acciones llenas de intención. Porque, al final, cada Stitch Intime no solo salva 9, sino que también construye una vida más plena y satisfactoria.